PIRADS 2.1, que es el último que salió en la evaluación de la resonancia multiparamétrica para el cáncer de próstata. Avísenme por favor si no van pasando. ¿Pasaron las imágenes ahí? ¿Se va viendo? Sí, profe, se ve perfecto. Bueno. Vámonos. Bueno, entonces solamente les muestro esto para un poco de estadística, para que vean en azul y en rojo la morbilidad, la incidencia, perdón, en azul y la mortalidad en rojo, para que vean que la incidencia del cáncer de próstata es muy alta, mayor que la del pulmón y del colon en Argentina, y la mortalidad está en segundo o tercer lugar en relación con el pulmón y el cáncer de recto. Así que es una patología que debemos conocer y tenemos que saber muy bien cómo estudiarlo. Entonces, hay una forma de estudiar lo que es el estudio multiparamétrico mediante la resonancia magnética. Vamos a tratar de evaluarlo paso a paso, y en el primer paso vamos a ver qué es la resonancia magnética multiparamétrica, que nos van a ver representada por esta sigla, con la RM mayúscula, y la multiparamétrica, la MP minúscula. Cuáles son las secuencias, y vamos a ver un poquito de la anatomía para poder comprender después la patología. En general, las secuencias están programadas ya en cada aparato. Estamos tratando de utilizar más que nada el aparato de 3 Teslas, y en el que hacemos estas secuencias axiales T1 y T2, y T2 con saturación grasa de 3 y 5 milímetros de espesor, coronales en T2 y T2 con saturación grasa de 3 milímetros, a veces hacemos una de estas dos solamente, y sagitales en T1 y T2 con 5 milímetros de espesor. Para completar, esto digamos sería lo morfológico inicial, convencional, y luego para completar la multiparamétrica hacemos difusión. Fundamentalmente lo que tratamos de obtener son imágenes en 800 y 1500 milisegundos. Esto de la adquisición más tardía en 1500 milisegundos lo hemos determinado de acuerdo a lo que podemos ver con nuestros aparatos. Ahí van a ver en las publicaciones que pueden llegar hasta 2000 y 2500 milisegundos, donde realmente se pierde mucho la señal y a veces es difícil después identificar lo que queda brillante. Nosotros por ahora estamos utilizando esto, siempre estamos analizando lo que vemos y modificando en la medida que lo creamos necesario. Luego usamos el mapa de ADC con el punto de corte de 900 milímetros cuadrados por 10 a la menos 3 barra segundo. Le abreviamos en milímetros cuadrados barra segundo para no hacer tan largo la descripción. Y luego la perfusión con gadolinio, una secuencia dinámica que nosotros hacemos 6 adquisiciones, siempre en fase arterial. Todo lo que vemos es fase arterial temprano y tardío. También en las publicaciones llegan hasta 10 adquisiciones. Bueno, en mucho tiempo hicimos la espectroscopía, que está discutida, no está incluida actualmente en el PIRADS, pero se puede hacer opcionalmente porque algunos datos pueden dar. De todas maneras, no vamos a hablar hoy de la espectroscopía. Este punto de corte de 900 milímetros cuadrados barra segundo del mapa de ADC ya lo vamos a comentar. Las indicaciones de la resonancia magnética de próstata, más allá del cáncer, debiera ser en general para toda la patología prostática, como la otra forma de ver la estructura prostática es la ecografía endorrectal y no se la pide habitualmente. Vaya a saber uno por qué. Entonces, la única forma de tener un análisis detallado de la estructura intrínseca de la glándula es la resonancia magnética, pero tampoco se la pide para diagnóstico. Se hacen generalmente ecografías por vía suprapúbica, que solamente nos puede brindar una información sobre el tamaño, la morfología, los bordes, y nada más. No podemos ver cómo está primero no podemos diferenciar las zonas prostáticas y menos detectar un cáncer, ¿no?, en forma temprana. En estos momentos, las guías internacionales proponen efectuar la biopsia con una resonancia antes de realizar la primera biopsia a la resonancia magnética multiparamétrica. Lo que sí es seguro que siempre debe hacerse antes de realizar la segunda biopsia, cuando un paciente tuvo una biopsia negativa y persiste con sospecha clínica por el antígeno prostático elevado o porque el PSA velocity va aumentando. Entonces se vuelve a hacer una biopsia, pero
esto sí, la guía es estricta en recomendar la multiparamétrica antes de la segunda biopsia en esos casos. Pero como les digo, ahora ya se recomienda hacer siempre, aún antes de la primera biopsia. Y por supuesto que ya comienza con la resonancia, la estadificación local y a distancia. En algunos reportes han agregado ahora, últimamente, en los reportes estructurados, la calidad de la imagen. Esto es para determinar en grado muy bueno, regular o pobre, creo que le ponen 1, 2 y 3, para determinar si la resonancia magnética ha sido bien obtenida y es aceptable para el diagnóstico. Bueno, en definitiva lo que vemos es secuencia axial T1, secuencia axial T2, común, la secuencia sagital, les muestro acá, después las secuencias de difusión a los 60 u 80 milisegundos, 60 milisegundos, perdón, y luego la más tardía de los 1500, nosotros estamos obviando la de 800, el mapa de ADC, o sea, miren cómo es normalmente en la glándula. Acá se ve gris en el T1, acá vemos la zona periférica bien blanca en el T2, este es el sagital para ver la relación con el recto, la difusión en la que brilla mucho en la primera adquisición y en la adquisición más tardía es con isointensa, con isointensidad de señal, que sería lo normal, y el mapa de ADC donde no hay ningún área de baja señal y también aparece hiperintensa, homogénea como en la primera adquisición de la difusión. Y luego les muestro dos imágenes de adquisición arterial en fase precoz y fase tardía. Debiera tener siempre un refuerzo homogéneo, o si hay refuerzos, como en este caso que vemos aquí en la imagen inferior, si hay refuerzos parciales que sean simétricos, como vemos en este caso. Y siempre hacemos la fusión del mapa de ADC con el T2, como vemos en color aquí en la imagen de la izquierda, y la fusión del contraste, ahí vemos la arteria femoral opacificada, con el mapa de ADC. Esto nos permite detectar áreas de mayor dureza de acuerdo al parámetro de color que tenemos en la barra de la izquierda, que ayuda también a detectar el cáncer en forma temprana. Recordemos que la consulta clínica para los hombres está recomendada a partir de los 40 años, mediante el tacto rectal y la valoración del antígeno prostático específico, APE en español o PSA en inglés. Se hace estudio ecográfico por vía abdominal, lo recomendable es hacerlo por vía endorrectal de rutina, pero no se hace. La resonancia magnética multiparamétrica y la tomografía computada para ayudar a la estadificación a distancia. Luego se usa, por supuesto, el PET con flúor, con la FDG, pero principalmente debería hacerse con colina, y últimamente se ha agregado el PSMA, que utiliza galio 68, para poder detectar también patología neoproliferativa. Ya se está haciendo en nuestro sanatorio, afortunadamente, así que esto también ayuda mucho para el diagnóstico y la estadificación. Y por último, también se puede hacer el PET con resonancia magnética, que no tenemos disponible. Bueno, así es como ponemos al paciente para el estudio, y esta es la anatomía normal. Recuerden que tenemos especialmente que observar la zona periférica, que es esto blanco que se ve por fuera, y diferenciarla de la parte central, que corresponde principalmente a algunas de las zonas de McNeil que están englobadas en la parte que correspondería al lóbulo medio, y que nosotros llamamos en forma genérica zona de transición, aunque no estrictamente se trate solo de la zona de transición. En la imagen de la izquierda ven la relación del recto con la próstata y la morfología que tienen los músculos elevadores del ano, señalados allí con las flechas amarillas. Y es importante que reconozcamos, como se ve en la imagen de la derecha, en una secuencia de T2 con saturación grasa en representación axial, la zona de transición entonces que se ve hipointensa, la zona periférica a derecha e izquierda es una sola, no está dividida, pero bueno, una zona periférica derecha e izquierda. La cápsula quirúrgica, que es la que rodea a la zona de transición o al lóbulo medio, que es lo que se extrae cuando se hace la cirugía
endouretral para resección de los adenomas prostáticos, por eso se llama cápsula quirúrgica, o incluso cuando se hace a cielo abierto, y la cápsula anatómica, que es la verdadera cápsula que tiene la próstata, que la rodea en sus contornos. Así que acá viendo un poco más grande, en este paciente que tiene un crecimiento del lóbulo medio por un adenoma, este es el aspecto típico del adenoma, crece y protruye hacia adelante y hacia arriba, generando compresión sobre el piso vesical, y es lo que provoca la sintomatología urinaria en los pacientes. Y la zona periférica con esta hiperseñal homogénea es lo más típico que tenemos que encontrar y estar con absoluta seguridad de que aquí no hay ninguna patología que pueda hacernos sospechar la presencia de cáncer. Entonces esto se llama zona periférica y la vamos a mencionar del lado derecho y del lado izquierdo. Simplemente para recordar, esto lo pueden después consultar mejor, pero rápidamente para no perder tanto tiempo, recuerden que, y sobre todo para los más jóvenes, las zonas de McNeil, que hace muchos años este médico anatomista o histopatólogo describió para reconocer los diferentes sectores de la próstata que tienen una estructura histológica diferente. Entonces está muy bueno este esquema que vemos aquí en el extremo derecho de la pantalla, izquierdo de la pantalla, las diferentes zonas que se encuentran. Esto que está aquí con la A, E y C sería la parte central, es el lóbulo medio que les decía, pero fíjense que la A es la zona central, la E es la región de las glándulas periuretrales, esta es la uretra, y la C es la zona de transición. Entonces miren qué pequeñita que es en condiciones normales la zona de transición. Y esta es la que crece cuando se produce el adenoma y el crecimiento del lóbulo medio. Todo esto es el lóbulo medio. Todo lo que ven con la D es la zona periférica y todo lo que ven con la B es la zona fibromuscular anterior, muy importante también. Miren en este esquema sagital cómo viene aquí el conducto eyaculatorio, viene hasta esta región donde confluye con la uretra y forma en este lugar esa confluencia lo que se llama el utrículo. Allí es donde se produce la unión de la secreción del líquido espermático que se comunica con la uretra. A partir de aquí se forma, continúa el trayecto de la uretra y por allí se elimina la orina y cuando se produce la eyaculación, la salida del líquido espermático. Entonces, así se la ve ecográficamente por vía endorrectal. Miren cómo se ve el conducto eyaculatorio aquí, correctamente, cuando la próstata es normal, y aquí el trayecto en amarillo, el trayecto de la uretra, para que aprendan también a descubrir, a delimitarla cuando hagan la ecografía. Entonces, aquí donde está la zona central, se encuentra ubicada la zona de transición. Muchas veces se habla de que hay cáncer en la zona de transición y en realidad debiéramos decir que hay cáncer en el lóbulo medio, porque en realidad la zona de transición es una zona de fibrosis y es muy raro que haya cáncer allí. Lo que pasa es que al crecer engloba a la zona central y a la zona de las glándulas periuretrales, que sí son glandulares, que sí tienen mucha vascularización, y es probable que el cáncer en realidad provenga de estos sectores que están enmascarados por el crecimiento de la zona de transición. Y siempre acordarse de evaluar, esto es para los que hacemos las biopsias, evaluar la zona del APES, que es esto que les acabo de marcar allí, y también la zona fibromuscular anterior. Este fibroma estromal también es asiento de cáncer, no muy frecuentemente, pero sí existe. Entonces, esto que está marcado con la B acá de la zona fibromuscular anterior hay que analizarla muy bien. Entonces, ¿cómo se ve? Recuerden que se ve hiperintensa toda la zona periférica, derecha e izquierda, y la zona de transición con menor señal, intermedia, isointensa o hipointensa. ¿Y cómo se ve un cáncer? Vamos a encontrar una zona, como vemos aquí en la imagen de la derecha, una zona hiposeñal, en este caso triangular. Esto es sospechoso de cáncer. Entonces aquí siempre tenemos que evaluar el estado o la indemnidad de la cápsula anatómica, que miren cómo se la ve muy bien aquí, no hay ningún sobrepaso hacia afuera, por ahora ese cáncer está localizado en la glándula. Luego, cuando vamos a medir la próstata en la resonancia magnética, tenemos que poner la imagen en la reconstrucción sagital y en la reconstrucción axial. Tenemos que tomar la longitud de la glándula desde el borde vesical máximo que encontremos. Si protruye hacia la vejiga hay que tomarlo desde arriba y llegar hasta esta línea hipointensa que vemos aquí, que está marcada con esta línea verde porque le he tomado la medida, que corresponde a la uretra membranosa. Así que ese es el límite inferior longitudinal en la proyección sagital.
y siempre medimos la uretra membranosa. Esta uretra, la extensión de la uretra es importante por si van a hacer la cirugía a cielo abierto de prostatectomía radical, saber cuánto tienen del esfínter, cuánto les va a quedar del esfínter. Si este es de 14 milímetros tienen bastante margen, si es de 10 milímetros o 9 milímetros el margen es mucho menor y tiene que tener el cirujano mayor cuidado cuando va a hacer la cirugía, y por eso es importante que nosotros midamos siempre también a la uretra membranosa. El diámetro anteroposterior, bueno, esto es más fácil, se lo ve perfectamente desde adelante hacia atrás, y siempre tiene que estar incluida esta zona de hiposeñal que corresponde a la zona fibromuscular anterior. Y el diámetro transverso también siguiendo el límite de la cápsula anatómica, que es, repito, esta línea hipointenso que delimita el borde prostático. La próstata tiene cápsula. Entonces esa es la cápsula anatómica. Estas son las vesículas seminales que por supuesto siempre tenemos que evaluar para saber localmente si hay infiltración de las mismas o no. Las vesículas seminales tienen ese aspecto como de fruta de la mora. Parece como un racimito en miniatura, un racimito de uva, un racimo de uva en miniatura. La cápsula quirúrgica, recuerden, es la que rodea el lóbulo medio. Y la fascia de Denonvilliers, que es esa línea hipointensa que vemos también en la proyección de reconstrucción sagital, que nos delimita el borde posterior de la próstata y que debemos analizar para ver si hay cáncer que infiltre al recto. ¿Cómo evaluamos metástasis y ganglios en la cavidad pelviana? Utilizamos el T1, el T2 con saturación grasa, la difusión y el contraste endovenoso. La secuencia T1 axial nos permite identificar ganglios linfáticos, mostrado ahí con flecha roja, y también alguna alteración difusa y heterogénea de la señal, en este caso de los huesos ilíacos, cuando podemos sospechar la presencia de metástasis ósea. Muy bien. Miren la importancia también de la secuencia de difusión para identificar adenopatías, que las vamos a ver brillantes en la secuencia tardía, cuando estamos analizando a la glándula. Entonces, estos son ganglios de la cadena obturatriz interna, que son casi patognomónicos de que hay metástasis, porque es la localización más, más relacionada con el cáncer de próstata, los ganglios que están adyacentes a los músculos obturadores internos. Muy bien, entonces lo que tenemos que analizar cuando estudiamos a la próstata son la zona periférica y de transición, o zona central, la cápsula anatómica y los planos grasos, las vesículas seminales, los paquetes neurovasculares para saber si hay infiltración de los mismos, y después si vamos a hacer la biopsia, tomar muestras adicionales del paquete neurovascular. Aunque le hagamos daño a las estructuras vasculares no pasa nada cuando hagamos la biopsia. La vejiga, los músculos elevadores del ano, el recto, la fascia de Denonvilliers que nos delimita al recto con la próstata, el músculo obturador interno, y los ganglios, buscarlos fundamentalmente a nivel, como les dije, del obturador interno, de los ilíacos internos y externos, los ilíacos primitivos que están en la región del promontorio, que también incluyen a los músculos rectales superiores y, por supuesto, las estructuras óseas. Un tercer paso sería un comienzo de hacer el PIRAT, que es delimitar en el T2 un área de hiposeñal. Tenemos que buscar un área de hiposeñal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que yo hago y que hacemos todos los que informamos esto, es buscar en la secuencia T2 y T2 con saturación grasa, que ven a la izquierda y a la derecha ahora de la imagen, si tenemos un área de baja señal. Esto no quiere decir que después le vamos a dar un PIRAD a esto, es simplemente detectar un área de hiposeñal, tanto en la zona periférica como en la zona de transición. En la zona de transición ya vamos a ver que tiene más importancia el T2 que en la zona periférica, pero nosotros tenemos que detectar algo, lo vamos a detectar con el T2, como está señalado ahí con el círculo, es el mismo paciente con un área triangular de baja señal, y luego vamos a ver cómo se comporta en las otras secuencias para saber cuál va a ser el PIRAD definitivo. Y miren estas áreas de hiposeñal en la zona de fibromuscular anterior. A veces es difícil saber si es parte de la zona periférica, pero acá observamos claramente que está afectando a la zona fibromuscular anterior con una extensión hacia atrás. Y otra lesión aquí, donde vemos indemnidad de la cápsula anatómica. Entonces, así empezamos a hacer la estadificación local. Siempre tenemos que informar cómo está. Siempre hacemos el análisis para el PIRAT, basándonos en este cuadrito, que creo que lo tenemos todos los que informamos, por supuesto,
donde nos dice qué valor va a tener, qué valor le vamos a dar a los hallazgos del T2 en la zona periférica, y va a ir del 1 al 5, de acuerdo a que encontremos áreas en cuña geográfica de baja señal, no bien delimitada. 3, si es heterogénea, no circunscripta o redonda. 4, si es circunscripta, confinada a la próstata y menor de 1.5. Y 5, es igual que 4, pero con un diámetro mayor a 1.5. Así que tiene importancia también medir el diámetro del área cuando está bien circunscripta, cuando no es difusa como sería el tipo 2. Y en la zona de transición es más o menos similar, ahí está descrito todo del 1 al 5, vamos a pasar un poquito rápido a esto. Y una vez que hicimos el análisis del T2, como les dije, que es importante para reconocer si hay o no lesión, porque si la vemos toda homogénea con hiperseñal ya sabemos que es normal y listo, ¿no? Pero bueno, tenemos el T2, hemos detectado una lesión, ¿qué hacemos después? Vamos a la difusión. Y en la difusión también tenemos 5 grados. Si no hay anormalidad es 1, si hay una hipointensidad difusa en el mapa de ADC es 2, si es focal, muy parecido a lo que vemos en el T2, si es una hipointensidad focal leve a moderada en el mapa de ADC e ISO o levemente hiperintensa en valores altos de la difusión es 3, si la hipointensidad focal es focal y marcada en el ADC y muy intensa en valores de B altos, con un diámetro menor de 1.5 es 4, y si es mayor de 1.5 o hay extensión extracapsular, igual que en el T2, tanto para la zona de transición como para la zona periférica, ya es 5. Eso lo tenemos bien claro. Y luego el realce post-contraste es binario, es decir, decimos si hay o no, si es negativo o si es positivo, se le puede poner la O y la I mayúscula, es decir, que es negativo o positivo. Y ahora, ¿cómo hacemos el análisis para el PIRAT? Entonces, como les dije, primero vemos si hay área de baja señal, una área o zona de baja señal. Esto sería difusa en el T2 y esto sería triangular. Tenemos otro esquemita que ya les voy a mostrar, que nos ayuda también y que tenemos siempre cuando informamos, que nos ayuda a hacer la clasificación inicial del T2. Bueno, primero el T2, donde vamos a ver morfología, tamaño, intensidad de la señal y si hay alguna imagen de hiposeñal. Entonces, el 1 es normal, es todo blanco, el 2 es si es triangular o redondita, si es triangular o si es difusa, el 3 si es redonda con baja señal intermedia, y el 4 o 5 es cuando hay una baja señal bastante intensa. Entonces esta es la morfología difusa, que nos daría un 2, esta es la morfología triangular, que nos daría un 2. Cuando son ovales o redondas como esta que estamos acá, podemos ir viendo si es 3, 4 o 5. En la zona de transición también tenemos un esquemita muy bonito que nos marca si es 1 con la cápsula completa, si tiene una cápsula incompleta el nódulo que vemos es 2, si es difuso como esto que vemos acá es 3, y si tiene una forma oval con una hiposeñal bien intensa, bien marcada, digo, baja señal importante, es un 4 o un 5 dependiendo también del tamaño. Entonces, ¿por qué es importante en la zona de transición el T2? Porque ya nos indica si es 1, 2, 3, 4 o 5. No en la zona periférica. En la zona periférica nos indica si hay una lesión. Le vamos a poner un valor, porque le tenemos que dar un valor también al T2 en la zona periférica, pero en la zona de transición el T2 es quien determina el PIRADS y que después puede ser modificado. ¿De acuerdo? En la zona, les voy adelantando, en la zona periférica el que determina el PIRADS es la difusión. Esa es la secuencia dominante. Entonces ya vamos a ir entrando en lo que es secuencia dominante y secuencia secundaria. La secuencia dominante en la zona periférica es la difusión y en la zona de transición es el T2. Entonces, en este caso de una lesión en la zona de transición, miren aquí, esta tiene la cápsula completa, este es un nódulo tipo 1, y esta que es un poco más hipointensa y muy irregular, entraría entre el 3 y el 4. Acá la tenemos de nuevo, es la misma imagen. Tendríamos que ponerle, casi seguro le pondríamos un 4 a esto, ¿no? Por el tamaño que tiene. Entonces con cápsula 1, difusa, o 4 o 5, dependiendo también del tamaño.
Y este es un esquemita que usamos para, que tenemos también siempre cuando informamos, donde tenemos la información de cómo se ve en la difusión las lesiones de la zona periférica y cómo se ve en el mapa de ADC, y en el T2 cómo se ven las alteraciones en la zona de transición. Entonces, esta es la difusión, la que nos va a dar el PIRAD definitivo entre 1, 2, 3, 4 y 5, y esta es la zona de transición, es el T2, el que nos va a dar el PIRAD. Siempre es del 1 al 5. Ahora, dentro de un rato, vamos a ver quién modifica a la difusión en la zona periférica y quién modifica al T2 en la zona de transición. Entonces, el que determina el PIRAD es la difusión en la zona periférica, el que determina el PIRAD en la zona de transición es el T2. Y vamos a tener el score PIRAD definitivo de acuerdo a lo que pase con la secuencia secundaria. ¿Y cuáles son los que modifican al PIRAD? Bueno, en la zona periférica es la adquisición post-contraste, si es negativo o positivo, como les dije recién. Entonces, ¿para qué sirve? Solamente para modificar el valor 3 de la difusión en la zona periférica, la inyección de contraste. Si es negativo, el PIRAD definitivo va a ser 3. Si es positivo, va a cambiar de 3 a 4. ¿Estamos? Solamente para eso. En cambio, en la zona de transición, el que va a modificar el PIRAD inicial es la difusión. Entonces, acá es un poco más complejo porque tenemos que ver qué tipo de difusión es del 1 al 5. Si tenemos un hallazgo de T2 para un valor 2 del PIRAD en la zona de transición y tenemos una difusión de 1 a 3, va a quedar en 2. Pero si la difusión es 4 a 5, lo podemos elevar a 3. Si estamos con un valor 3 en el T2 y tenemos una difusión de 1 a 4, va a quedar en 3. Pero si la difusión nos da 5, digamos si tenemos un mapa de ADC muy hipointenso o tenemos un diámetro mayor de 1.5, esta va a ser una difusión 5, entonces vamos a pasar del 3 al 4. Y no hay más modificación. No hay más modificaciones que esa. Este cuadrito también lo tenemos siempre presente al lado cuando informamos. Entonces, una vez que, como les dije recién, que tenemos el T2 para identificar la lesión, vamos a ver la difusión con el mapa de ADC. ¿Y qué va a suceder cuando tengamos la difusión? Miren, como estas son imágenes en 1500 milisegundos, en la que nada brilla, no hay hiperseñal, el mapa de ADC es normal, no hay restricción al movimiento de los líquidos, entonces la difusión va a tener un valor 1. Por más que tengamos una lesión de hiposeñal en el T2, como les dije, esto es 1 y se terminó. Es el score PIRAD 1. El paciente no quiere decir que no tenga cáncer, lo puede tener, pero es de muy bajo, seguramente si lo tiene de muy bajo grado, y no va a ser nunca clínicamente significativo. Hay que dejar tranquilo al paciente y si hay sospecha clínica, mantenerlo en vigilancia activa. Si tenemos una hiperseñal leve a moderada, tenemos un valor 2 o 3, dependiendo de la morfología que haya tenido en el T2. Si es triangular y difusa, le pondremos 2. Si es redonda u oval, le pondremos 3. Y si la hiperseñal es muy intensa, esta es una difusión 5. Y esto también vale para la zona de transición. Un 5, recuerden que nos permitiría pasar de un T2 3 en la zona de transición a un 4. Por eso es importante valorar la hiperseñal. Aquí se los repito y se los muestro. Esta es la difusión. Entonces, dependiendo de la hiperseñal que tenga, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4 o 5. Yo aún hoy, después de ver miles de resonancias, tengo esto al lado para informar. Siempre lo tengo visible, porque si no, no me acuerdo de cómo es y qué es lo que tengo que poner. Bueno, hacemos un pequeño recordatorio. La difusión determina el valor del PIRAD en la zona periférica, el T2 no. Le ponemos un valor, pero no va a determinar el valor definitivo del PIRAD, acuérdense. Y el mapa de ADC nos permite poner un ROI y calcular su valor. En este caso, este paciente, en el mapa de ADC, esa lesión hipointensa que ven allí, acá, nos da un valor de 472. ¿Y por qué es importante esto? Porque
En el PIRADS hay un capítulo donde habla de la diferenciación de prostatitis y cáncer prostático usando este reporte, este sistema de reporte que se llama PIRADS. Entonces, la conclusión que se hace en ese capítulo es que la prostatitis puede ser diferenciada del cáncer usando el PIRAD, usando los parámetros disponibles para distinguir muchos casos de cáncer. Y acá les agrandé esto que está acá debajo, que dice mayor o igual a 900 milímetros cuadrados / segundo, lo cual sería un buen indicador para prostatitis. Cuando está por arriba, entonces mayor o igual a 900 milímetros cuadrados por segundo. Ahí lo ven ampliado. Este es el punto de corte que utilizamos para saber. Por arriba, si es benigno, posiblemente, ¿no? Siempre hay que usar posiblemente en medicina y sobre todo en radiología. Y si es menor a 900 milímetros cuadrados por segundo, como era el caso que les mostré recién, que tiene esto que dice PR promedio 472, está por debajo de 900 milímetros cuadrados por segundo, por lo tanto, posiblemente sea cáncer. Y la inyección de contraste también lo usamos para dar el PIRAD definitivo, el score PIRAD definitivo, con las fases arteriales tempranas. Como les dije, nosotros hacemos 6 adquisiciones arteriales, se puede llegar hasta 10, como dice la literatura. ¿Y cuál es su importancia? Saber si es positivo o negativo, como les dije recién. 0 si es negativo, Y si es positivo. En resumen, ya reconocimos 3 hallazgos. El área hipoecogénica en el T2, en el que le vamos a poner un valor, tanto en la zona periférica como en la zona de transición. En la zona periférica es para compararlo con la difusión. En la zona de transición es para darle ya un valor al score PIRAD definitivo. La difusión y el mapa de ADC vimos también que nos va a aportar tanto en la zona de transición como en la zona periférica, y la inyección de contraste que nos va a permitir, a partir de todos estos hallazgos, realizar el cálculo definitivo del PIRAD. Entonces, recordemos, debe realizarse en 2 etapas. La primera etapa, los criterios de malignidad según la grilla estándar, en la secuencia T2 del 1 al 5, en la secuencia de difusión del 1 al 5, y la secuencia de refuerzo dinámico, que es la tablita que les mostré recién, esta. Y ahí sacamos el primer valor. Bien. La segunda etapa es el cálculo del score PIRAD de 1 a 5, el definitivo, con la secuencia dominante que determina el score y la secuencia secundaria que posibilita hacer un upgrade de un valor PIRAD inicial a otro superior, según se trate de la zona periférica o de la zona de transición. Entonces es muy importante recordar siempre la noción de la secuencia dominante y de la secuencia secundaria, que es eventualmente modificadora de la primera. La secuencia dominante, entonces, es la que determina el PIRAD definitivo. Recordemos, la difusión para la zona periférica, el T2 para la zona de transición. No se olviden de eso. Pero la secuencia secundaria puede actuar como modificador, como ya les mostré recién, lo vamos a repasar. ¿Cuáles son las que modifican en las secuencias secundarias? El contraste endovenoso para la zona periférica y la difusión para la zona de transición. Entonces este es el cuadrito que les mostré recién, cuál tiene poder y a quién modifica, y lo repasamos. Para pasar de 3 a 4 tiene que tener un refuerzo post-contraste positivo. Allí pasamos a 4. Si es negativo, queda en 3. Ahí está. 3 y 4 solamente son modificables. Y en la zona de transición solamente vamos a modificar el T2-2 y el T2-3. Con una difusión 1-3, el 2 queda en 2. Con una difusión 4-5, el 2 pasa a 3. Con una difusión 1-4, el 3 queda en 3. Y con una difusión de 5, el 3 pasa a 4. Y no hay más posibilidades de modificar. Entonces recordamos, yo vuelvo a mirar siempre la difusión para ver cómo es, cómo era, y de esa manera puedo catalogar mejor a la zona de transición. Por ahí le damos mucha menos importancia a la zona de transición porque es menos frecuente el asiento del cáncer en ese lugar. La literatura dice que hay entre 5 y 10% de los cánceres de próstata asientan en la zona de transición o en la zona del lóbulo medio, como les dije antes. Pero bueno, cuando veamos lesiones hay que describirlas también. Nos lleva más tiempo, es problemático, pero bueno, hay que hacerlo.
Muy bien, el resumen de la secuencia dominante y la secuencia secundaria. En la zona periférica, la secuencia dominante es la difusión y la secuencia secundaria es la perfusión o realce. Aquí tenemos un caso de un T2 con una hiposeñal en la zona periférica derecha, mesoglandular, la difusión con una hiperseñal que nos daría un grado 5, 4, 5, y una perfusión con captación precoz del medio de contraste. En la zona de transición, la secuencia dominante es el T2, ahí vemos la lesión en el T2, en la imagen de la izquierda, y la secuencia secundaria es la difusión que nos muestra una hiperseñal intermedia. ¿Cuál es la importancia clínica de esto? De todo esto es obtener un score. Porque estos scores PIRAD definitivo 1, 2, 3, 4, 5 nos indican el 1, muy bajo riesgo de cáncer clínicamente significativo, eso es CSS, cáncer clínicamente significativo. 2, riesgo débil. 3, riesgo equívoco. 4, riesgo elevado. Y 5, riesgo muy elevado. En esta publicación del 2017, sin embargo, miren qué problema que nos trae, porque dice que este análisis dio que el PIRAD2 tiene un 15 o casi 16% de cáncer clínicamente significativo, el PIRAD3 un 33%, un PIRAD4 70% y un PIRAD5 90%. Incluso algunas publicaciones dicen que el PIRAD3 llega hasta el 50% de casos clínicamente significativos. Y la suma de cáncer clínicamente significativo con cáncer no clínicamente significativo da 24 para el PIRAD2, el 40 para el PIRAD3, el 78, 79 para el PIRAD4 y 91 para el PIRAD5. No hay mucha diferencia entre el 4 y el 5, pero sí en estos, en el PIRAD2 y 3. Por eso, como existe esta posibilidad, los pacientes que tienen 2 y 3 fundamentalmente, se los mantiene en lo que se llama vigilancia clínica activa, para ver si aparece algún indicio de que esto está avanzando, y entonces se tomarán medidas más drásticas para el tratamiento. Entonces, en la zona periférica, recordemos que lo que tenemos que buscar es los diferentes grados de acuerdo al T2 para poder hacer la categorización inicial. Entonces, miren, en este caso, la presencia de un área de hiposeñal tenue, poco definida en la zona periférica, allí prácticamente en la línea media para mediana derecha. Miren el mapa de ADC, como es bien hipointenso, marcadamente hipointenso, y como hay un refuerzo post-contraste bastante asimétrico entre este sector y el otro sector. Cuando hacemos el mapeo de la fusión de imágenes, vemos el área azul acá en este caso, de acuerdo a lo que estaba marcado en la barra, para determinar que es un cáncer, digamos, un tumor bien avanzado, con un PIRAD alto, tipo 4 o 5. Y en la zona de transición, cuando vemos áreas de este tipo, que nos dan hiperseñal en la difusión y una hiposeñal también acentuada en el mapa de ADC, con un refuerzo importante post-contraste. Recuerden que en la zona de transición no tiene importancia. De todas maneras, como hacemos todas las secuencias, se las voy mostrando. Y aquí también se ven las zonas de dureza, digamos, en una tonalidad verde, cuando hacemos la difusión de la imagen. Y esto también es un 4 o 5. Y fíjense la diferenciación, les muestro de nuevo, cuando hay una cápsula completa, en los nódulos que están dentro de la zona de transición o la zona central, es un valor 1 para el T2, que está marcado aquí en el esquemita de la izquierda, cuando tienen, les recuerdo, la cápsula completa. Y también tiene importancia, como les dije antes, les señalé antes, el tamaño de la lesión, porque nos diferencia un 4 de un 5 en la zona periférica, nos diferencia un 4 de un 5 en la zona de transición, y nos diferencia un 4 de un 5 en la difusión. Entonces es importante el valor de la medición. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos para que recordemos todos, los que recién empiezan y los que estamos informando, cómo sería un score T1, score 1, perdón, en la escala final del PIRAD. Esta es una secuencia T2, cápsula indemne y una pequeña señal mal definida. Hacemos la difusión y vemos que en la adquisición tardía no hay nada que brille, prácticamente queda todo gris, casi la misma tonalidad. Hay una perfusión en la que en la fase temprana no hay ningún refuerzo en la zona. En esta zona que vemos acá no hay ningún refuerzo. Por lo tanto,
un T2 con un valor 2, porque es medio difusa, no bien definida, un 0 porque no hay refuerzo post-contraste, y una difusión con un valor 1. ¿Quién tiene valor en la zona periférica? ¿Quién determina el PIRAT? La difusión. Por lo tanto, es un score 1. Score PIRAT definitivo 1. ¿Cuál sería el 2? Recuerden que teníamos una imagen difusa con que podía ser una imagen triangular o difusa. Hay una tenue difusión, hiperseñal en la difusión, por lo tanto permanece con un valor 2. Y en la perfusión es dudosa, pareciera que hay un poquito ahí de toma de contraste. Acá les amplié el esquemita ese que tenemos, la grilla que tenemos. Es una imagen en cuña, en este caso, entonces tiene un valor 2 para el T2. Aplicando el sistema PIRATS, debido a que la difusión es 2, el score final es 2. Y el contraste, por más que tenga dudoso o positivo o lo que sea, no modifica el score 2, recuerden, solamente modifica al score 3. Por lo tanto, tenemos un PIRAT definitivo 2. ¿Cómo haríamos un 3? Hay una lesión en la zona periférica izquierda de espesor que tiene incluso un espesor disminuido porque hay un adenoma prácticamente gigante. Y entonces a este T2 le vamos a poner un 3, porque tiene una señal con intensidad heterogénea, no circunscrita, afecta casi toda la glándula, con una hipointensidad moderada, puede ser, o cualquier otra que no entre en categorías 1, 2 o 4, 5, lo que siempre pasa. Cuando no sabemos lo que es, lo ponemos en el medio y después nos llenamos de problemas. La difusión, miren en este mismo paciente, si miramos la zona periférica con la derecha, apenitas, un poco más hiperintensa en 60, y en 1500 se ve que es un poquito más hiperintensa. Entonces la dejamos con una hiperseñal tenue que es 3. Ahora aquí sí tiene importancia el contraste, vamos a ver qué pasa con la perfusión. En la zona esta que vemos, sobre todo he tomado aquí la tercera adquisición, pero en ninguna se modifica prácticamente la densidad, la señal, perdón, es toda homogénea la captación de la glándula, por lo tanto la perfusión es 0, es negativa, y por lo tanto tendría valor, porque nos pasaría 4, eso es lo que les quería decir, negativa queda en 3, por lo tanto el PIRAT definitivo, el score PIRAT definitivo es 3. El grado 3, como les dije, es un valor problemático porque según las últimas publicaciones, la mitad de los pacientes, o sea, el 50%, obviamente, con grado 3 pueden tener cáncer. Les muestro un PIRAT 3 de la zona de transición, donde tenemos esta hiposeñal mal definida, sin cápsula, donde el T2 con FATSAT nos muestra lo mismo que el T2 sin saturación grasa, y donde la difusión aparece levemente hiperintensa. En el esquemita iría ubicada en esta zona, esas áreas de baja señal tenue y mal definida en sus contornos. Entonces es menor de 15 milímetros el tamaño, le ponemos un 3. Si fuese más hipointensa tendríamos que ponerle 4, pero acá es una hiposeñal intermedia. Entonces el valor PIRAT definitivo es un 3. También es un 3, igual que el que vimos de la zona periférica. Ahora veamos un 4. Esto tiene 9,7 milímetros, está en la periferia de la glándula, es un foco o masa, el 4 es un foco en el T2, ¿no? Foco o masa hipointensa moderadamente homogénea, circunscrita y confinada a la próstata, menor de 1,5 centímetros. Confinada a la próstata porque no sobrepasa la línea de la cápsula anatómica. Entonces, para el T2, menos de 5 centímetros con ese aspecto de hiposeñal y no sobrepasa la glándula, tiene un valor 4. Aquí vemos la difusión, con una hiperseñal también intermedia, pero el mapa de ADC, este es el caso que les mostré al principio, tiene 472. Entonces a esto le tenemos que dar un valor 4 por la hiperseñal que tiene y por el mapa de ADC. Esta es la fusión de imágenes donde vemos la zona de la dureza más acentuada y acá no tiene valor adicional. Recuerden que el contraste, que es la imagen que vemos aquí, la perfusión es positiva, pero no vamos a pasar de 4 a 5 porque esto esté positivo. Solamente la perfusión nos pasa del 3 al 4, recuerden. Y entonces, aplicando el sistema PIRAT es un score 4. Lo determina la difusión, la perfusión al 4 no lo cambia.
Entonces, el refuerzo precoz post-contraste solo sirve para subir el score 3 al 4 en la zona periférica. No modifica el score 4 al 5 y no hay problema, porque igual el paciente con los scores 4 y 5 va a biopsia sí o sí. Entonces es lo mismo que le digamos que es 4 o 5. Obviamente que el 5 tiene su importancia porque ahí ya podemos tener invasión extracapsular, ¿verdad? Y aquí les muestro entonces un 5. Acá tiene 24 milímetros esta zona de hiposeñal. Fíjense que incluso hay una pérdida de la señal de la cápsula anatómica que no se la ve tan correctamente. Acá la hiperseñal puede ser intensa o moderada, pero no nos cambia nada debido a que ya hay infiltración o extensión extracapsular, como nos muestra la grilla, con un comportamiento, por lo tanto, invasivo. Entonces miren aquí en la fusión, en la imagen en color, cómo se ve toda esta zona, que corresponde a toda esta zona de difusión que está afectada por un cáncer. Entonces aquí tiene 726, está por debajo del corte de 900 milímetros barra segundo, por lo tanto también es una difusión que la podemos catalogar como 5, no porque sea muy hiperintensa o muy hipointensa en el mapa de ADC, sino por el tamaño que tiene y por el comportamiento por fuera de la cápsula. Entonces ese es un score 5. También hay que tener cuidado, y esto le digo a todos los que estamos informando, que a veces hay dos sectores de hiposeñal y hay que informarlos a los dos, hay que tomarse el tiempo, lamentablemente lleva más tiempo, pero hay que analizar a los dos. En este caso tenemos una lesión de 7 milímetros del lado derecho y de 5 milímetros del lado izquierdo. Este es el comportamiento de los dos en la difusión, prácticamente similar, y esto es el comportamiento post-contraste, donde se refuerza. Como es 3 en las dos, debido a las características de la hiposeñal, le pusimos un valor 3 a cada una. ¿Y qué pasó en la difusión? Bueno, como dijimos, tienen una hiperseñal más o menos parecida. ¿Qué pasó con el contraste? Se reforzó solamente la del lado izquierdo. ¿Y qué pasó con el mapa de ADC? Del lado izquierdo teníamos 574, y fíjense que en la fusión es el área de dureza, mientras que del lado derecho la fusión de imágenes no nos mostraba ningún área azul, en este caso que nos indicaba la mayor dureza. Por lo tanto, del lado derecho lo dejamos como 3, no se reforzó, y del lado izquierdo pasó de 3 a 4 por el refuerzo post-contraste. Entonces tiene que ir a punción. Cuando hay casos de prostatitis, como esta imagen que vemos del T2 aquí, en el que está afectado la zona periférica derecha y parte de la zona de transición, tiene una difusión al 1500 milisegundos prácticamente normal, y la perfusión, que también es prácticamente normal, aunque hay una leve asimetría, porque acá del lado derecho capta más que del lado izquierdo, pero un mapa de ADC que muestra una hiposeñal intermedia, baja. Esta es la fusión del mapa de ADC con el contraste. Nos puede dar dudas porque lo vemos bien roja, ¿no? Vemos esta zona roja igual que la zona de transición. Siempre la zona de transición es más dureza porque es fibrosa, cuando hay un adenoma, y acá vemos el mismo color. Pero cuando hacemos la medición del mapa de ADC, nos dio 1053, por lo tanto posiblemente esto se trate de una prostatitis y habrá que seguir al paciente clínicamente. Las dificultades que tenemos es cuando tenemos estos adenomas gigantes como el que vemos acá, que nos deja muy poca zona periférica, por lo tanto eso lo ponemos también en los informes cuando la zona periférica está adelgazada, porque necesitamos recurrir rápidamente a la ayuda de la difusión para saber si esto es normal o patológico. Y aquí vemos el mapa de ADC, donde prácticamente todo es con una ISO a hiperseñal, y el refuerzo homogéneo temprano post-contraste, el score PIRAT es 1, pero con dificultad. Pero miren lo que pasó con este otro paciente, en el que teníamos también un adenoma gigante, poca zona periférica, donde vemos que hay hiperseñal homogénea, con una difusión que no nos dice mucho. Tal vez podríamos discutir si hay algo allí, pero la verdad que es bastante simétrica. Una perfusión donde el refuerzo es bastante homogéneo, y una fusión donde tampoco nos muestra inhomogeneidades, o heterogeneidades, perdón. Podríamos discutir algún lugar aquí también. El mapa de ADC de base nos muestra todo hiperseñal. Como el médico, sobre todo por el tacto, seguía diciendo que podía tener cáncer, le hicimos una ecografía prostática endorrectal. Vimos que había, no detectamos áreas de hipoecogenicidad,
pero sí un aumento de la vascularización en esta zona periférica derecha. Allí fuimos con la biopsia, no teníamos indicios de neoplasia entonces con la multiparamétrica, y le tomamos 20 muestras, y lo que pasó fue que en la zona basal periférica derecha había 2 cilindros prostáticos con un Gleason 3+4, un grupo 2, no de tanta malignidad, con compromiso del 10 y el 20% de cada uno de los cilindros. Por lo tanto, ojo que a veces es raro, ¿no? Pero a veces la multiparamétrica no da nada y el paciente tiene un cáncer que puede llegar a ser clínicamente significativo. Entonces, ¿cuál es la importancia del PIRAT y por qué hacemos esto? Porque podemos hacer los scores y determinar si el paciente va a tener o no un cáncer clínicamente significativo. Los scores 1 y 2 son clínicamente no significativos, aunque vimos ahí que hay algunas publicaciones que ya lo están poniendo en duda. El score 3, la posibilidad de cáncer es clínicamente significativo es del 50%, y los scores 4 y 5 siempre son clínicamente significativos y tienen que ir a biopsia. Por eso es la importancia de hacer un análisis muy minucioso, muy concienzudo, y poder determinar en qué situación se encuentra el paciente y qué pronóstico va a tener. Entonces, el cálculo del PIRAT, ténganlo en cuenta, no es fácil, se requiere tiempo, calma, hay que analizar bien todas las imágenes, hay que adquirir experiencia poco a poco, tener siempre la ayuda gráfica, como le repetí hasta el cansancio durante mi presentación, del esquema de PIRAT con los dibujitos y con la grilla, y deben ser minuciosos, ampliar imágenes, detectar pequeñas lesiones y estar decididos a o no obviar detalles. Ayer empezó un curso que está, hay un link en la página de Fardit sobre RM multiparamétrica prostática, parece bastante interesante, lo hacen con la Sociedad de Urología a partir de Buenos Aires, y les quiero mostrar rápidamente este informe estructurado, como lo hablamos recién, también rápidamente, con José Lugones y los que estaban conectados, para ver cómo es el informe. Dígame, Manu, si se ve esta imagen Word ahora. Sí, profe, lo único capaz que se corte en 3 minutos, no sé si quiere que lo volvemos a conectar. Estoy viendo, bueno, no, hasta que se corte, si no después lo analizamos con los que informamos esto. Pero rápidamente lo que les quiero decir a los que informamos, esto es a nivel morfológico, le ponemos todo lo que sea la morfología de la próstata, usando el T1 y el T2, y acá por eso pongo esto de disminución de biocompresión por el adenoma, porque es importante, y si es normal lo dejamos como hiperintensa. Pero todo este primer párrafo está referido a la morfología, en la que incluye el peso y el volumen, el estado de la vejiga, si hay ganglios o no, y cómo están las vesículas seminales. Si hay algún otro hallazgo como diverticulosis, hernia inguinal, bueno, lo que sea, lo ponemos ahí. Y después vamos a la valoración del PIRAT y empezamos con el T2, como les acabo de mostrar recién. Y vemos si hay un área hipointensa en el T2 y dónde la vamos a catalogar en base a esta morfología que les acabo de mostrar también. Lo mismo pasa con la zona periférica. Y si hay derecha e izquierda, hay que hacer un párrafo igual y hacer uno derecho y uno izquierdo. Y después pasamos al funcional o multiparamétrico, donde analizamos la difusión. De nuevo, en la zona de transición, si hay o no cambios, le ponemos el valor de ADC que encontremos con el ROI, si es que hay, si no, vamos borrando lo que nos corresponde, por supuesto. Y luego en la zona periférica derecha hacemos lo mismo con la difusión. Si no hay, lo dejamos normal, que es el primer párrafo, y si hay, le pondremos los valores que tienen que verse, tanto con la difusión como el mapa de ADC. Y luego decir si hay o no captación. Lo vamos a aclarar un poquito mejor, lo vamos a resumir mejor después, pero bueno, después la conclusión también creo que está un poco más fácil. Bueno, se nos acaba el tiempo.